Hola, hola a todos. Ya muchachos, voy a abrir la diapositiva, comenzar a grabar y vamos a empezar. Mientras tanto, imagino que John estará por ahí. Me imagino que estás chequeando la lista, ¿verdad? Sí, sí, estoy en eso. Partí a las 11 en punto. Perfecto, John. Gracias. Ya. Ya muchachos, por si acaso, un estudiante, no recuerdo quién, ayer me justificó su inasistencia. La verdad es que no es necesario justificar si faltan a una clase común y corriente, porque la asistencia no es un requerimiento para aprobar o no el curso. Deben justificar su inasistencia cuando falten alguna evaluación. Ahí sí deben justificar y deben justificar directamente con su director de carrera. Y ellos nos hacen llegar la justificación a los profesores. Así que si faltan una clase, en realidad, la ideal es que no falten, pero no es necesario que me justifiquen ni que me envíen ningún certificado. Solamente para las evaluaciones, para poder tener la opción de repetir esa evaluación, porque si no, ahí estoy obligado a colocar un 1. Eso para que lo sepan. Ya, voy a buscar mientras la diapositiva y comenzamos. Disculpe, estaba hablando con el micrófono apagado. Ahora sí estamos grabando y tenemos la diapositiva proyectada, así que podemos comenzar. Habíamos quedado en este ejercicio. Me gustaría que lo vayamos desarrollando en conjunto. ¿Quién podría decirme cómo se realiza o cómo lo hizo él? ¿Alguien sabe hacer este ejercicio? Chiquillos, ¿alguien? Los valores, los resultados, lo que les debe dar están aquí en rojo, ¿se fijan? Bueno, rojo, rosado, no sé qué colores. Están ahí. ¿Alguien sabe hacer el ejercicio? ¿Queréis saber hacer el ejercicio? La parte que sea. Yo lo tengo, pero no sé si está como bien el desarrollo. Veámoslo. Pero debería estar. O sea, primero ordené como una ecuación. ¿Ya? Como le puse SML del soluto. Pero dame un segundo, a ver si puedo aquí agregar un cuadro de diálogo y voy escribiendo lo que tú
lo que tú me vas diciendo. Ya, dime. Y ya. Le puse 10 ml de la fórmula del etanol. 10 ml de... Ujú. Estás ordenando los datos. Sí, como primero para anotar la fórmula. Ya, perfecto. 10 ml de etanol. Más 90 ml de agua. 90 ml de agua. Es igual a 100 ml de disolución. Y total 100 ml de solución. ¿Ok? ¿Qué más Y de hicimos? ahí se puso el porcentaje en volumen. Entonces El le puse porcentaje 10. en volumen. Sí, Dime. 10 ml de soluto. Es decir, de etanol. ¿Ya? Partido por 10 ml de disolución. O sea, por 100 ml de disolución. 100 ml de solución. O ponerle sol. Aunque puede ser sol. ¿Ya? ¿Y eso cuánto da? Y eso ahí lo multipliqué por 100 y me daba 10%. Y todo esto por 100. Dame un segundito. En el fondo estás aquí, ¿verdad? Esta forma. Ya, entonces vamos a poner todo esto por 100. Y eso es igual al porcentaje volumen-volumen. ¿Cuánto da? 10%. Es 10 dividido en 100. Por 100, sí, 10%. Ya, y eso estaría de acuerdo con el resultado que tenemos acá, ¿cierto? Porcentaje en volumen. Ya. Para el que no sabe o el que no entendió, el ejercicio dice que son 10 ml de etanol. Parece que bien, sí, estaban tocando. Ya. El ejercicio dice que tenemos 10 ml de etanol y se afora hasta 100 ml. Aforar significa agregar la cantidad de agua o de solvente necesario para llegar hasta el aforo. El aforo es una línea aquí en el matraz, esa línea. Y esa línea tiene un determinado volumen, 100 ml. Entonces, en este caso, el aforo es de 100 ml. Entonces, 10 ml de etanol y se le agrega agua hasta llegar a los 100 ml total. Por ende, 90%, 90 ml son agua. Y lo que pedían era, una de las concentraciones era porcentaje en volumen o volumen-volumen de esta solución. La concentración de etanol en el fondo. Entonces, son 10 ml de etanol partido por 100 ml de solución. ¿Cómo dice la fórmula? Siempre en 100 ml de solución. Y volvemos aquí. Ya. ¿Qué más? No sé si sigo como con lo demás porque lo tengo completo, pero no sé. Si lo tienes completo y está bien, vamos viéndolo. Genial. O sea, no sé si está bien, pero me da lo mismo, así que debería. Perfecto, veámoslo. Tú anda diciéndome cuál hiciste y cómo lo hiciste. Ya, después para el porcentaje en masa la tomé desde la densidad. Ya. Como decía, que 1 por ml. 0,982 gramos por ml, la densidad. Esa era de la disolución. Y la del soluto, que era 0.789. Sí, ahí está. Y densidad del etanol es 0,789 gramos por ml. La de arriba es la densidad de la solución.
Ya, ¿qué hiciste con esto? O sea, calculé como con la regla de 3 para sacar en 10, como 0,789 es a 1 ml y X era 10. Ya, lo que hiciste fue transformar los 10 ml de etanol a gramos de etanol, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces lo que su compañera hizo fue decir, tengo 0,789 gramos en un ml. ¿Por qué? Porque eso dice la densidad del etanol. Y ella quiere saber, ustedes quieren saber cuántos gramos van a tener en los 10 ml que tienen. Entonces usó una regla de 3. 10 por 0,789 dividido en 1, y eso da 7,89 gramos de etanol. Siempre es bueno colocar del escamado. Ya, entonces pasaste los 10 ml de etanol a gramos de etanol. ¿Qué más hiciste? Después había que hacer como lo mismo con la disolución, pero ahí se le restaba el total. O sea, no el total, sino Ya, de lo que estaba ahí. Cuéntame. Se dividía por el total. El 7,89 se dividía por como el mismo proceso para la disolución. Ya, esa parte no te la entiendo, ¿ves? Como de la densidad de la disolución, tomar los gramos. Como de la misma forma. Ya, pero usaste Pero la sí. densidad de la solución. Sí, como 7,89 me quedo partido por 98,2. Por 98, ah, ya, entiendo. No sé cómo explicarlo bien, pero... El segundo paso fue pasar los 100 ml de solución a gramos de solución, ¿cierto? Eso es lo que hiciste. Sí. Entonces, esto se hace así, chicos. Por la densidad también, dice que 0,982 gramos de solución son están en un ml. Y ustedes tienen de solución 100 ml. 100 ml. Entonces, ¿cuántos gramos son 100 ml? Si 1 ml son 0,92. Entonces, son 98,2 gramos de solución. Entonces, tienen gramos de etanol soluto y tienen gramos de solución. Entonces, ahora pueden determinar el porcentaje masa-masa. Es igual a algo parecido acá arriba. Vamos a copiarlo. Pero en este caso vamos a usar gramos. Serían 7,89 gramos de etanol dividido 98,2 gramos de solución y por 100. ¿Cuánto da? 8,03%. 8,03% masa. Basta con decir 8,03% en este caso, por si acaso. Ya. Y si vemos aquí los resultados, estamos bien. Porcentaje en masa, 8,03%. Perfecto. ¿Hasta aquí entienden, chiquillos? ¿O hay algo que no entienden? Por mi parte entendí, profe. ¿Alguien no entiende? ¿Alguien no entiende, chicos? Sí, entiendo. Acá. Ya, esta es la densidad.
La densidad se dio aquí en el enunciado. ¿Alguien más tiene una duda hasta acá? ¿No? Bastián, tienes tu micrófono encendido. No sé si quieres hablar o... Ay, parece que se le había encendido. Ya, vamos a continuar. Voy a borrar hasta acá. O... No, antes de borrar, hagamos el último. ¿Quién me estaba ayudando con el ejercicio? Yo. Rocío. Ujú. Ya, Rocío. Entonces, ¿qué falta? El porcentaje de masa-volumen. Faltaba Ya, ahora, y ¿no? esa sería fácil porque tenemos las masas y los volúmenes de todo, ¿verdad? Sí, Así que está, sería sí. simplemente Entonces era reemplazar. 7,89. Ya, dame un segundito. Entonces, masa-volumen. El porcentaje en masa-volumen son 789 gramos de etanol, que lo sacamos antes, dividido 100 ml de disolución. 100 ml de disolución o solución por 100. Es decir, da 7,89. 89%. Por ciento, y ese por ciento es masa volumen. Ya, ¿se dan cuenta, chiquillos, que lo que estamos haciendo acá, para que no se lo aprendan de memoria con las fórmulas, es simplemente decir cuántos gramos o cuántos ml de etanol, de soluto, hay por 100 ml o gramos de solución. Entonces, el por 100, si uno entiende ese concepto, no es necesario. Si se fijan, ¿cuánto hay en 100? 7,89. De hecho, aquí no había que calcular nada, y en este tampoco era necesario calcular. Si uno sabe que eran 10 ml de etanol, y eso me dicen que está en 100 ml de solución, me están dando el valor, es 10% volumen. Ahora, si se pierden así, usen la fórmula, no hay ningún problema. Como ustedes quieran, fórmula, entenderlo rápidamente, cálculo mental, regla de 3, me da igual. Lo importante es que lo hagamos. Ya, hasta aquí tenemos porcentaje peso-peso, peso-volumen y volumen-volumen. Nos falta fracción molar, porcentaje molar, molaridad y molalidad. Sigamos entonces, Rocío. ¿Qué hiciste después? Ya, para la fracción molar había que calcular las masas molares. Entonces tomé la del soluto y la de la disolución, esa había que sumar las dos, la del agua y la que daba del soluto. Entonces me dio 7,89, que eran los gramos, ¿te decimos? Ya, espera, voy a decir 7,89 gramos de etanol. ¿Qué hiciste con eso? Lo dividí en 46, que era su peso molecular. 46 gramos mol. ¿Ya? Y después también del agua, lo mismo. Ya, pero dame el valor del etanol. 0,17. 0,17 gramos moles. Moles, sí. El gramo por mol era de la otra. Sí, mol. Ya. ¿Y la del agua? El agua creo que no noté como el número, pero era 18 porque era del oxígeno y el H2. Ya, pero era... ¿cuántos gramos de agua usaste? Los 90, porque son 90 ml. Ya, eso expliquemos. Como acá ustedes agregaron 10 ml de etanol y aforaron hasta 100, tienen 90 ml de agua. Pero el agua tiene densidad 1, así que decir 90 ml de agua es decir 90 gramos de agua. Y luego, con esos 90 gramos de agua, su compañera lo que hizo fue sacar los moles, dividiendo los 90 gramos de agua en 18 gramos mol, que es la masa molar del agua. ¿Cuánto da esto? 90 dividido en 18. 5,02 moles. 5,02. Ya.
Chiquillos, acá para sacar los moles, ustedes pueden utilizar esta fórmula, la que usa su compañera, o usar una regla de 3. ¿Cómo sería una regla de 3? Ustedes dicen, la masa, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Masa molar, masa molecular, peso molecular? ¿Cómo le llaman? ¿Masa molar? ¿Masa molar? Sí. Ya, perfecto. Lo que pasa es que antiguamente uno le decía peso molecular. Entonces yo estoy acostumbrado, de repente digo peso molecular o masa molecular. Ya, pero masa molar para usar el mismo término de usted. Entonces la masa molar del etanol es 46 gramos por mol, que es el peso de un mol de etanol, ¿cierto? O la masa de un mol de etanol. Eso lo podemos escribir en una regla de 3 de esta forma. 46 gramos de etanol es un mol de etanol. ¿Y yo cuántos gramos tengo de etanol? Tengo 7.89. Entonces, ¿cuánto es eso? X. Y resuelven la fórmula, la ecuación de la regla de 3. 789 por 1 dividido en 46. Es lo mismo que usar esa fórmula de arriba de la masa, dividirla por la masa molar. Da exactamente lo mismo, háganlo como ustedes quieran. Ya, tenemos los moles de soluto y de solvente. Entonces, ¿cómo sacaste la fracción molar? X. Después como que se aplica la fórmula que estaba arriba, entonces iría el mol del soluto. Esta de aquí, ¿verdad? Uh-huh. Y después se Ya. suman los otros dos. El 5,02 Entonces y el sería 0,2. moles de etanol dividido moles totales. Eso sería 0.17 dividido 0.17 más 5.02. ¿Y eso da? ¿Como la división entera? ¿O Sí, todo, total. 0.033? ¿Cuánto te dio? 0.033. 0.33. ¿Y qué unidades lleva? Esto... La verdad no sé qué unidad tiene. ¿Cómo? No sé. Por eso pregunté. Ah, Era una por eso pregunta yo que... no le puse. No tiene unidades porque la fracción molar, fíjense aquí, es mol partido por mol. Por lo tanto, los moles se anulan y no lleva un porcentaje, o sea, no lleva una unidad. Es simplemente una proporción. Esa es la fracción molar, una proporción. Por ende, no lleva unidades. Entonces, esa es la fracción molar y el porcentaje molar es el porcentaje de la fracción molar. Así que es lo mismo que multiplicar la fracción molar por 100. Es decir, el porcentaje molar sería 3.3%. Y esta, la unidad es porcentaje. No tiene mucha ciencia. Falta la molaridad y la molalidad. ¿Cuál primero? Ahí anoté primero la molaridad, Ya, molaridad. ¿Qué dice la molaridad? que era los moles del soluto, partido por el volumen de la disolución, como en litros. Ya, pero la molaridad son los moles de soluto, en este caso de etanol, en 1 litro de solución. ¿Sí? Uh-huh. Esa es la molaridad. Moles de soluto en 1 litro de solución. Ya. Entonces, tenemos los moles de etanol, ¿cierto? Los calculamos aquí arriba, como dijo su compañero. 0.17 moles. Pero esos moles, ¿en cuánto volumen de solución están? Ahí yo lo pasé, me quedó en 0.1, como estaba ¿Lo pasaste a? al litro, entonces me quedó 0.1 litros. Ya, 0.1 litro de solución. Ya, ¿por qué 0.1 litro? Para explicarlo,
porque lo que hizo su compañera fue pasar el volumen de la solución, que era 100 ml, los pasó a litro. ¿Por qué? Porque en 100 ml de solución hay 10 ml de etanol. Y 10 ml de etanol son 7,89 gramos de etanol. Lo voy a ir anotando aquí abajo para que no se pierda. Lo que hicimos fue lo siguiente. 10 ml de etanol es igual a 7,89 gramos de etanol. ¿Por qué? Lo hicimos con la densidad. Y 7,89 gramos de etanol son 0,17 moles. ¿Cómo? Lo hicimos con la masa molar. Y todo esto está en 100 ml de solución. Entonces, por eso que estamos diciendo que hay 0,17 moles en 0,1 litros de solución. ¿Cuánto hay en un litro? Porque eso es lo que pregunta la molaridad. ¿Cuántos moles hay en un litro? Entonces hacemos la regla de 3. Si quieren, usan la fórmula, si no, una regla de 3. En este caso sería 0,17 por 1 dividido 0,1. Eso da 1.7 molar medio. 1.7, 1.71 molar. Perfecto. Esto para que ustedes sepan, chiquillos, no es necesario que lo pasen a litros. Lo importante es mantener la misma unidad. Por ejemplo, ustedes podrían haber dicho 0,17 moles en 100 ml de solución. Y como les piden cuánto hay en un litro, tienen que decir cuántos moles hay en... ¿Cuánto es un litro? 1000 ml. Y así no transforman estos ml a litro. También está bien. Les va a dar exactamente el mismo valor. Pero en este caso están usando más cero. Y eso también es concentración molar. Cualquiera de las dos formas. Ya, perfecto. Nos falta la última, que es concentración molal. Concentración molal se define como moles de soluto, que los tenemos, 0,17, en un kilo de solvente. Que aquí es donde la mayoría se equivoca. Entonces vamos a escribirlo acá. Concentración molal son moles de soluto por kilo de solvente. ¿Qué tenemos nosotros? Moles de soluto dijimos que son 0,17 de etanol. ¿Y en cuánto solvente está esto? Rocío, ayuda. Yo lo dejé en 0.09 kilos. Ya. ¿Por qué? Porque tenemos 90 ml de agua. Ese es el solvente, ¿cierto? Eso lo podemos pasar a gramos. Pero serían 90 gramos de agua. Es lo mismo. Y que arriba está, 90 gramos de agua. Entonces lo que hizo su compañera fue pasar los 90 gramos de agua a kilogramos. 1 kilo son 1000 gramos. Entonces ahí ustedes pueden sacar la relación. ¿Cuánto sería en kilos entonces? 0.09. Eso, 0.09 kilogramos de agua. Y a ustedes le hacen la pregunta cuánto hay en un kilo de agua. Entonces, X. Y eso da 1.89 molar. 89 molal. Y ahí estaría hecho el ejercicio. Muchas gracias, Rocío. ¿Alguien tiene duda? ¿Que hable ahora o calle para siempre? No. Pero
si se dan cuenta, con este ejercicio utilizamos todas las formas, casi, excepto la de partes por millón. Esto es lo que tienen que hacer en este segmento de la materia, este tipo de cálculo. Quizás el enunciado va a estar un poco más complejo, quizás va a haber algún dato oculto por ahí que ustedes tienen que determinar, pero basta con que lean bien, que ordenen los datos como hizo su compañero en un principio, y no deberían tener problemas. ¿Entienden, chiquillos? ¿Todos entienden? ¿Alguien no entendió? ¿Todos entendieron entonces? Yo por lo menos Creo que sí. Sí, profe. Ya, genial. Genial porque, como les digo, estos son los cálculos, a mí parecen más importantes para la química en general. Son datos, son cálculos que siempre uno está utilizando en química. Y por ende, todo lo que tenga que ver con química. Ya, entonces vamos a borrar aquí. Y estos ejercicios que están acá, se los dejo entonces a ustedes para que los desarrollen en sus casas. Me parece que también tienen los valores, por lo menos ahí les dejé el resultado de esto que se está preguntando acá. Y creo que esos ejemplos prácticos tienen el valor, no estoy seguro si tienen la respuesta. Bueno, no importa, pero traten de hacerlo en sus casas y cualquier cosa me consulten. Ya, aquí con respecto a estos ejemplos lo mismo, traten de desarrollarlos en sus casas y me van consultando. Determine el porcentaje masa-masa de una disolución formada por tantos gramos de glucosa y tantos gramos de agua. Hay varios ejemplos. Lo mismo acá. Todo esto la idea es que ustedes lo vayan desarrollando. Nosotros mientras tanto vamos a pasar o vamos a continuar con la materia. Los cálculos de verdad, chiquillos, háganlo porque es la única forma de interiorizar bien las unidades de concentración, ¿ya? Así que háganlo y si es que tienen alguna duda, lo conversamos en la próxima clase. Vamos ahora a hablar sobre los tipos de disolución. Existen 3 tipos de disolución basado en la cantidad de soluto disuelta en el disolvente. Entonces vamos a tener disoluciones saturadas, no saturadas y sobresaturadas. La disolución saturada ocurre cuando tenemos un soluto sólido disuelto en un disolvente líquido, pero ellos están en una proporción tal que existe un equilibrio en lo que se disuelve de soluto y en lo que cristaliza de soluto. Entonces hay un equilibrio de disolución y de la precipitación o cristalización. Por ende, nunca ustedes ven soluto no disuelto. Siempre ven soluto disuelto en la solución. Como bien dice acá, la solubilidad del soluto en el disolvente va a variar con la temperatura, ¿sí? Y eso más o menos se aplica para todas las soluciones. Así que a ciertas temperaturas una solución va a ser saturada, pero a otras temperaturas quizás la solución no es saturada. Veamos qué es una disolución no saturada. La disolución no saturada es una solución que tiene menos soluto que el que debe tener para que sea saturada. Es decir, si una solución saturada está saturada con 10 gramos de soluto en 100 ml de solvente, una solución no saturada tiene menos de 10 gramos de soluto. Porque hasta 10 gramos de soluto, ahí recién tenemos una disolución saturada y se produce este equilibrio entre la disolución y la precipitación. Y la solución sobresaturada tiene más soluto que el que debe tener para estar saturada. Por ejemplo, en los valores que les di, en el ejemplo que les di,
tendría que tener sobre 10 gramos de soluto por 100 ml de agua. Es un ejemplo, no es que tenga que ser ese valor. Entonces, acá, en esta gráfica, se está mostrando el efecto de la temperatura sobre la solubilidad del soluto en el determinado solvente. Como ustedes pueden ver, para la mayoría de los solutos, la solubilidad aumenta con la temperatura. A diferencia de los gases. Fíjense que acá tenemos los gases, esta es la solubilidad, esta es la temperatura, y en los gases es al revés, ¿cierto? Si yo aumento la temperatura, disminuye la solubilidad. ¿Por qué? Porque los gases comienzan a moverse, se separan, y eso hace que su propia energía cinética rompe las interacciones intermoleculares, y esto hace que se libere del medio en el cual está soluble. Así que aquí en un gas no se aumenta la solubilidad debido a la temperatura, al revés. Pero en los sólidos, disueltos en líquidos, por ejemplo, la solubilidad suele aumentar. Veamos, esto aumenta más, el nitrato de potasio. Fíjense que la solubilidad pasa de aproximadamente 20, más o menos, 10, 20, a 0 grados Celsius, a una solubilidad de 250 a 100 grados Celsius. Las unidades de solubilidad están en gramos de soluto en 100 gramos de agua, es decir, el solvente aquí es agua. Así se definió solubilidad en este gráfico. Ahora, otros no se ven tan afectados por la temperatura, pero aún así se ven afectados. Por ejemplo, el bromuro de sodio, que parte en 110 y a lo mejor termina en 115, 120. No es tanta la solubilidad, como aumenta la solubilidad, pero de todas formas aumenta la solubilidad. Ahora, hay algunos otros sólidos que por X motivo, no lo vamos a discutir en este curso, disminuyen su solubilidad al aumentar la temperatura. Como por ejemplo, sulfato de sodio, o acá este sulfato de, si no me equivoco, es cesio. Pero no lo vamos a discutir en este curso, no quiero que se preocupen por ello. Lo que quiero que sepan es que la mayoría de los solutos aumenta su solubilidad al aumentar la temperatura. La mayoría. Pero, como vieron aquí, también hay casos excepcionales. Para que no digan todos los solutos aumentan la temperatura. Por eso se los muestro. Pero tampoco quiero que nos quedemos ahí. Hay algunos factores que afectan a la solubilidad, ¿verdad? Por ejemplo, y lo conversábamos ayer, la presión es uno de ellos. Cuando ustedes tienen un líquido, y acá tienen un gas, por ejemplo, pensemos que este líquido es bebida, una bebida comercial, y esto es CO2, gas. Y aumentamos la presión. Imagínense que este es el pistón que les decía. Nosotros presionamos este pistón. Lo que vamos a hacer es aumentar la presión, y ese aumento de presión hace que este CO2 gaseoso se solubilice más en este solvente. Y esa es una forma de aumentar la presión. Otra forma de aumentar la presión es agregar más gas en este recipiente. Como se ve acá, por ejemplo. Aquí hay más gas, lo cual aumenta la presión, y eso también hace que sea más soluble el gas en este solvente. Ahora, ¿cuándo se observa esto de forma significativa? Cuando estamos hablando de gases. El aumento de la presión afecta la solubilidad de forma significativa en gases. No tanto en líquidos, pero igual la afecta. Igual la aumenta. Pero se ve mejor en gases. Hablemos sobre las presiones de vapores de las disoluciones. Es decir, presión de vapor de una mezcla de soluto solvente que va a estar, por ejemplo, en líquido. O una mezcla de gases, por ejemplo. Que no es lo mismo que hablar de la presión de vapor de una sola especie.
Por eso que vamos a hablar de cómo sería entonces la presión de vapor para esta mezcla de dos cosas. Y para esta discusión vamos a simplificarlo pensando simplemente que son dos componentes. Porque sabemos que las mezclas, las disoluciones pueden ser de más de dos componentes. Pero para simplificar la discusión vamos a hablar de solo dos componentes. Un soluto, B, y un disolvente, A. Hay un científico, un químico, fue un químico, que ustedes lo conocen por la ley de Raoult. Bueno, quizás no la habían escuchado, pero ahora la vamos a mencionar. Este químico francés determinó que un soluto disuelto disminuye la presión de vapor del disolvente. Si lo decimos con otras palabras, o con un ejemplo, pensemos en el agua. El agua tiene una determinada presión de vapor a una temperatura, ¿verdad? Y a una determinada presión. Entonces, tenemos una presión de vapor del agua. Si nosotros agregamos un soluto en esta agua, por ejemplo sal, la disolvemos, la presión de vapor del agua va a ser mayor que la presión de vapor del agua con sal. Entonces, ¿qué es lo que hace este soluto? Disminuye la presión de vapor del disolvente. Y él estableció la ley de Raoult. Siempre los científicos son bastante humildes y le ponen su nombre a todo lo que descubren. Entonces, lo que nos dice esta ley es que la presión parcial que ejerce el vapor del disolvente, vamos poniéndolo en ejemplo, agua, entonces el vapor de agua ejerce una presión. Ya, esa presión le llamamos presión parcial. La presión parcial que ejerce el vapor del disolvente sobre una solución ideal, lo definieron como PA, esa es la presión del disolvente, A es el disolvente, es el producto, es decir, es el resultado de la multiplicación de la fracción molar del disolvente y la presión de vapor del disolvente puro. Entonces, lo que está diciendo esto se expresa de esta forma. La presión parcial del disolvente, del vapor del disolvente, va a ser igual a la fracción molar del disolvente en esa solución por la presión parcial del vapor del disolvente estando puro, no estando en una solución. Y obviamente a una temperatura dada, porque las presiones van a depender de las temperaturas. Entonces, si estamos trabajando a diferentes temperaturas, no vamos a poder hacer este cálculo. Ahora, la ley de Raoult solamente aplica para disoluciones ideales, por eso habla de disolución ideal acá, y también aplica a los componentes volátiles de estas disoluciones y a diluciones diluidas, o sea, ideales o diluidas. ¿Qué es una solución diluida? Es una solución en donde la fracción molar del disolvente es mayor a 0,98. Esa es una disolución diluida. Es decir, 0,02 sería la fracción molar del soluto para que sea diluido. Es decir, muy poco soluto en harto solvente. Entonces, para estos casos, soluciones ideales, soluciones diluidas, y para los componentes volátiles de estas disoluciones, aplica la ley de Raoult. Vamos a explicar también el término presión osmótica. Estamos bien en la hora. Ya, vamos a explicar el término presión osmótica y para eso vamos a establecer algunos hechos. Pongámonos en el caso de que tenemos dos disoluciones acuosas, como ven en esta imagen, la solución A y la solución B. Acuosas es porque su solvente es agua. Cada una tiene un soluto no volátil dentro de esta solución, ¿verdad? Y todo esto está en un mismo recipiente.
Entonces, como se ve acá en la imagen, esta flechita indica desde dónde se evapora el agua y hacia dónde condensa. Es decir, lo que nos dice la imagen es que el agua de esta solución se está evaporando y al mismo tiempo está condensando sobre la solución. Entonces, aquí se plantea una pregunta. ¿Cuál es la fuerza conductora que hace que el agua se evapore de aquí y condense acá? ¿Sí? ¿Qué hace que esto vaya en esta dirección? Podemos decir algunas cosas. Probablemente la presión de vapor de agua sobre A es mayor que la de B. Sí, la cantidad de agua vapor que hay acá es mayor que acá, y por eso que su presión de vapor es mayor. ¿Qué más podemos decir? Que la disolución A está más diluida, que tiene que ver con las presiones de vapor. O sea, si la presión de agua acá es mayor, es porque la solución A está más diluida, es decir, tiene más solvente que soluto. Esta tiene menos solvente, por lo menos que A. Y por eso que el agua va en esta dirección. También podemos decir que la fracción molar de agua aquí es mayor que acá. Todo eso podemos decir en base a este experimento. Y eso hace, finalmente, que exista este desplazamiento de agua desde donde hay más agua hasta donde hay menos agua. O donde hay menos soluto o donde hay más soluto. ¿Cuánto durará esta transferencia de agua? Esto va a durar hasta que se igualen, por ejemplo, las fracciones molares. Entonces, ¿qué dice? La disolución A se va a concentrar más según pierde agua. Obviamente, ¿cierto? Estoy sacando solvente, se empieza a concentrar. Y la disolución de B se empieza a diluir. ¿Por qué? Porque estoy agregando agua, manteniendo el soluto. Cuando la fracción molar de agua aquí sea igual que acá, hasta ahí nomás va a ocurrir esta transferencia de agua. Transferencia neta, porque en ese momento vamos a tener un equilibrio en realidad. Va a seguir habiendo transferencia de agua desde la derecha hacia la izquierda, pero también va a existir la transferencia de agua desde la izquierda hacia la derecha. Por ende, como se va a transferir la misma cantidad de agua de un lado hacia el otro, la transferencia neta es cero. Y en ese caso nosotros decimos que estamos en un equilibrio osmótico. Y las fracciones de molares de agua aquí y acá son idénticas. Pongámonos en otro caso, para definir la presión osmótica. Vamos a poner un caso donde tenemos un recipiente que tiene agua, y dentro de este recipiente, dentro de esta agua, hay un tubo que tiene dentro del tubo una disolución acuosa de azúcar, es decir, agua con azúcar. Aquí hay un soluto. Y abajo este tubo está separado de la solución de agua con una membrana que va a permitir solamente el paso de agua, pero no del azúcar. Entonces, como la concentración de agua es mayor afuera de este tubo, porque es pura agua, que la disolución que tenemos aquí adentro, va a ocurrir un flujo desde donde hay más agua hasta donde hay menos agua. Eso va a hacer que el agua acá pase por esta membrana, como se ve aquí. Esta es la parte del agua, esta es la solución de agua con azúcar, y el agua va a fluir hacia donde hay menos agua, donde está más concentrado, donde la fracción molar de agua es menor, al igual como en el caso de acá. Entonces el agua va a pasar por acá, ¿y qué va a hacer eso? Que se produzca un flujo, que va a hacer salir la solución de agua con azúcar de este tubo, porque el tubo está abierto. Este flujo le llamamos osmosis, lo mismo que en este caso. Este flujo de agua se llama osmosis. Mientras más concentrada sea la solución de agua con azúcar, concentrada obviamente estamos hablando que tiene más azúcar, mayor va a ser el ascenso de agua desde fuera hacia dentro de este tubo.
También puede ser al revés. Si es menos concentrada, obviamente va a haber menor flujo. ¿Y este flujo hasta dónde creen ustedes que va a ocurrir? En este caso, hasta que todo el tubo se llene de agua y salga por completo la solución de azúcar. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener la misma concentración o fracción molar de agua afuera que adentro del tubo. Ahora, pensémoslo de otra forma. ¿Qué hacemos para evitar este flujo de solución? Es decir, para evitar que esta solución salga de acá, producto de la osmosis, de que el agua está entrando por acá. ¿Qué podemos hacer? Podemos aplicar una presión. Si aplicamos una presión en este extremo, en la salida del tubo, evitando la salida de la solución de agua con azúcar, podemos detener el flujo, ¿verdad? Entonces, esta presión necesaria para evitar el flujo la podemos denominar como presión osmótica. ¿Por qué? Porque es la presión necesaria para detener el flujo osmótico. Ahora, si ustedes lo piensan de otra manera, si yo estoy empujando algo, y si alguno acá se acuerda más de física, si yo estoy empujando un objeto, ese objeto me está empujando con la misma fuerza. Acá pasa un poco lo mismo. Si yo estoy aplicando una presión de flujo de agua en una dirección, para yo detenerla, tengo que aplicar la misma presión en dirección contraria. Por lo tanto, por eso les decía que lo pueden ver como la presión necesaria para detener el flujo osmótico, pero también sería la presión que está ejerciendo el flujo osmótico. Entonces, cualquiera de esas dos formas de abordar la definición está bien para la presión osmótica. Y eso, así se define la presión osmótica. La presión osmótica, si ustedes se fijaron, va a depender solamente del número de partículas de soluto por cantidad de solvente. Es decir, va a depender de la concentración. ¿Por qué dependía de la concentración? Porque dependiendo de esta concentración es si hay flujo o no hay flujo. Si esto fuera solamente agua, no habría flujo. Por ende, depende de la concentración de soluto. Lo mismo acá. Acá era hasta igualar las fracciones molares de agua, pero eso significa que hay una diferencia de concentración de soluto en estas dos soluciones. Si no lo hubiera, no habría flujo. Por ende, depende de la concentración de soluto. Entonces la presión osmótica, al depender de la concentración de soluto exclusivamente, es una propiedad coligativa. Las propiedades coligativas son propiedades que dependen únicamente de la concentración de partículas de soluto en solución, es decir, dependen de la concentración de soluto. No dependen del tipo de soluto, no dependen si esto es etanol, si es ácido acético, si es gas, les da igual. Simplemente dependen de la concentración. Bueno, y aquí hay un ejemplo del cálculo de la presión osmótica, pero es bastante simple porque está siguiendo las fórmulas que están acá para calcular presión osmótica. Que si ustedes se fijan, presión osmótica se define como número de moles partido por un volumen por R por T, donde R es la constante de los gases, y eso se puede definir como masa molar por R por T. Da igual, este ejercicio simplemente es reemplazar en la fórmula, no tiene mucha gracia. Así que no lo vamos a hacer. ¿Aún me queda tiempo? Aún me queda tiempo. Yo creo que alcanzo a terminar. Vamos a hablar también de algo que está totalmente relacionado con la presión osmótica, que es el uso justamente de la osmosis inversa para desalinizar el agua de mar. Entonces fíjense acá este esquema. Ustedes tienen a un lado de este recipiente, que está abierto acá en los extremos, tienen agua pura, separados por una membrana solamente permeable al agua, pero no a
a los iones o solutos disueltos en el agua. Y en este otro lado tienen agua salada. El flujo normal de agua sería desde agua pura, hasta agua salada. ¿Por qué? Porque el agua salada tiene menor concentración de agua o mayor concentración de solutos. Sabemos que tiene sal. Entonces, como aquí hay mayor concentración de agua, fracción molar de agua es mayor acá que acá, el flujo osmótico iría de A a B. Eso sería lo normal, pasando por la membrana, que recuerden que solo deja pasar agua. Ahora, si ustedes ejercen una presión sobre B, sobre el agua salada, una presión tal que supere la presión osmótica, lo que van a lograr es pasar el agua desde aquí a este lado. Y de esa forma van a lograr desalinizar el agua de mar. ¿Por qué? Porque dijimos que esta membrana solamente permite pasar agua. Entonces, si ustedes logran superar la presión osmótica, logran pasar el agua salada de acá, solamente logran pasar el agua hacia el otro lado, dejando agua pura y la sal a un lado. Pero para eso necesitan aplicar una presión mayor que la presión osmótica. Porque recuerden que si aplican la presión osmótica, lo único que van a lograr es detener el flujo de agua. Pero ustedes quieren pasarlo hacia el otro lado, es decir, quieren pasar el agua del agua salada, pasarla al lado del agua pura. ¿Para qué? Para desalinizar el agua. Y eso se llama osmosis inversa. Es un proceso de desalinización de agua de mar que se puede utilizar industrialmente. Ya, lo último que vamos a hablar es de otras dos propiedades, que son el punto de congelación y el punto de ebullición, pero vamos a hablar del descenso del punto de congelación y de la elevación del punto de ebullición en soluciones no electrolitas. Cuando el punto de congelación disminuye o el punto de ebullición aumenta, va a ser proporcional a la fracción molar de soluto. Es decir, también dependen de la concentración de soluto en estas mezclas que se estén o congelando o que estén ebulliendo. Para que se entienda mejor, vamos a ver acá un ejemplo. Tenemos un gráfico de presión versus temperatura, como bien dice aquí, no está a escala, y tenemos líneas. Recuerden entonces que este gráfico de presión versus temperatura es un diagrama de fases de una sustancia. No sé qué sustancia tenemos aquí, déjenme ver. Ya, no se especifica, pero no importa. Tenemos un gráfico entonces de diagrama de fases, donde estas curvas nos indican los segmentos de presión y temperatura a la cual esta sustancia está sólida, está líquida o está vapor. Ahora, dependiendo de la concentración, estos diagramas de fases van a cambiar, y eso es lo que está diciendo acá. Es decir, la fracción molar de soluto, por ende la concentración, va a hacer que o se disminuya el punto de congelación o aumente el punto de ebullición. Veámoslo con la gráfica para que quede claro. La línea azul, o en este caso celeste, línea celeste, es cuando el solvente está puro. Por ejemplo, agua. Entonces, este sería el diagrama de fases del agua. La línea roja, que en este caso se da más rosada o fucsia, va a ser cuando el disolvente sea parte de una disolución. Por ejemplo, agua con sal. ¿Sí? Agua con sal. Entonces, fíjense. Bueno, algunas cosas. El soluto no es volátil. Y el sólido que se congela a partir de la disolución es solvente puro. Ya, eso se lo voy a explicar a continuación. Pero lo importante es que el soluto no es volátil. Si fuera volátil, esto no tendría mucho sentido. Ya, entonces dijimos que esta línea es el diagrama del agua pura, por ejemplo, y esta otra línea es del agua con sal, es decir, del disolvente. Y fíjense que
agregar soluto a un solvente puro, lo que hace es disminuir el punto de congelación y aumentar el punto de ebullición. Eso es lo que estábamos diciendo anteriormente. ¿Cómo lo sé? Es cosa de que miren estos diagramas. Vamos, por ejemplo, con el punto de ebullición primero, que es más simple. Aquí, en esta intersección de la línea azul, ocurre la ebullición del solvente. Dijimos que este era agua, por ejemplo, entonces, supongamos que estos son 100 grados Celsius. Entonces, hasta acá tenemos líquido, y aquí a los 100 grados Celsius, de aquí para adelante tenemos gas, ¿cierto? O vapor, como dice acá. A una atmósfera, por ejemplo. Ahora, a esa misma atmósfera, si ahora el agua tiene un soluto, por ejemplo sal, lo que ocurre es que el punto de ebullición ya no son 100 grados Celsius. Por darles un valor, ahora va a ser 150 grados Celsius. Es decir, aumenta el punto de ebullición al agregar un soluto a ese solvente. ¿Por qué eso tiene que ver con las fuerzas intermoleculares? Al agregar un soluto, estamos modificando las interacciones intermoleculares de ese disolvente. Pero ya vamos yo creo que aquí lo que importa más que nada que ustedes sepan el hecho. Al agregar un soluto, aumenta el punto de ebullición. Ya no es 100, ahora es 120, 150, por dar un valor. Con el punto de congelación, es decir, pasar de líquido a sólido, o la cristalización, podríamos decir, ocurre lo inverso. Si el líquido antes, por ejemplo, congelaba a los 0 grados Celsius, ahora va a congelar a, por dar un valor, menos 20 grados Celsius. Es decir, te disminuye el punto de congelación. También producto de agregar un soluto. Y esta es la explicación de por qué a veces se dice que hay que agregarle sal al hielo para que esté más frío. Porque en realidad lo que están haciendo es justamente esto, es agregar un soluto a un solvente para que disminuya el punto de congelación. O para evitar que algo se congele, que lo vamos a ver en un ejemplo en la próxima diapositiva, ahí vamos a ver también qué se puede hacer. Ya, esto es importante. Fíjense que aquí, esta línea morada, creo que es morada, coincide tanto para las curvas de la solución como para la curva del solvente puro. ¿Por qué coincide? Porque en este punto, donde tenemos sólido, el soluto, cuando esto está sólido, no es soluble. Por ejemplo, aquí el cloruro de sodio no es soluble en el agua, estando el agua sólida. Por lo tanto, no tengo soluto en esa agua. Por ende, no estoy hablando de una disolución. Y si no estoy hablando de una disolución, la curva es idéntica a la de la curva del solvente puro. Por eso que esta curva se mantiene idéntica. Ya. Y aquí están mostrando algunos ejemplos prácticos de estos hechos físicos. Por ejemplo, nosotros podemos agregar un anticongelante a las carreteras, que lo que hace este anticongelante es justamente agregar un soluto al agua que puede haber en las carreteras, ¿cierto? En la noche, por ejemplo. Entonces lo que agregamos es agregar un líquido que tiene un soluto. ¿Qué hace esto? Que en vez de que el agua de las carreteras se congele a 0 grados Celsius, ahora necesito menos temperatura. Necesito, por ejemplo, menos 5 grados Celsius. ¿Qué logro con esto? Evitar que se congele la capa de agua, ¿cierto?, de la carretera, y así evito accidentes. Entonces, esta aplicación está sustentada en lo que acabamos de conversar, en este hecho, ¿verdad? Que agregar un soluto o un solvente disminuye el punto de congelación y aumenta el punto de ebullición. Lo mismo están haciendo acá al agregar un anticongelante a las alas de los aviones. Ustedes saben que a veces los aviones, cuando pasan a determinada altura,
se produce un congelamiento de su sal. Ya, para evitar eso, se le puede agregar un anticongelante que suele ser propilenglicol. Y eso hace que porque disminuye el punto de congelación, entonces esa agua que está ahí sólida ya no va a estar sólida y se va a descongelar. También el aceite que tienen algunos frutos, por ejemplo el aceite de la naranja, evita que la naranja se congele, por ejemplo, a 0 grados Celsius. Entonces va a hacer que el agua de la atmósfera, del entorno, ya no se va a congelar sobre esta naranja a 0 grados. Va a necesitar menor temperatura. Y que también sería un ejemplo de lo que acabamos de conversar. Ya. Creo que alcancé a pasar esta diapositiva. Déjenme chequear antes de el calendario para ver dónde está. Deberíamos comenzar con estequiometría. Ya. ¿Qué hora es? 12:10. Estamos en la hora. Ya, no, vamos a dejar hasta aquí nomás. Les dejo como tarea, obviamente no voy a revisar, pero les dejo como tarea para ustedes, que desarrollen los ejercicios de cálculos de concentración que están en la diapositiva. La diapositiva ya está habilitada en Campus, la pueden descargar, pueden comenzar a hacer los ejercicios, y hay una guía de soluciones para que empiecen a hacer ejercicios para que comiencen a estudiar para la prueba. Entonces les dejo eso como tarea, y la próxima clase del martes comenzamos con estequiometría y ya estamos cerca de ponernos al día. ¿Alguna duda, chiquillos? No, Yo por lo menos no, profe. no. Ya, perfecto. Entonces, chiquillos, dejamos la clase hasta acá por hoy y nos vemos el martes. Que estén muy bien. Que esté bien. Chao, profe, igual que esté súper. Chao, profe. Profe, nos vemos. Chao, profe. A profe.